Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo video tutorial donde vamos a hacer el recorrido a través del aparato reproductor femenino. Acuérdense que la vez pasada en el video anterior veíamos el aparato reproductor masculino. Con ustedes, quien les habla, su profesor Freddy Santiago Navarro. Veamos ahora, para iniciar nuestra temática de morfología y fisiología del aparato reproductor femenino, vamos a recordarnos nuevamente qué era la morfología y qué es la fisiología. Decíamos que la morfología hacía parte a las partes con que está conformado el aparato reproductor femenino, su forma, y la fisiología hacía parte a la función de cada una de esas partes. Teniendo esto en claro, vamos a ver la primera diapositiva con respecto a los órganos que conforman el aparato reproductor femenino. La primera parte, que la vemos aquí en esta parte de abajo, está conformada por músculo, es conocida como la vagina. Entonces la vagina está conformada por una serie de músculos elásticos, los cuales hacen que el pene se ubique exactamente en este punto conocido como cervix o cuello uterino. Esta cervix o cuello uterino tiene como función impedir el paso de muchos microorganismos, ya que aquí está formado por una serie de mucosa. De igual manera, los espermatozoides también se les es difícil atravesarlo. Aquí en este punto se forma el tapón, el cual ayuda a mantener el feto en los momentos de la gestación. Este tapón cervical se desprende, es lo que se conoce como rompión fuente. Miremos ahora la siguiente parte, sitio donde se va a ubicar la célula, esa célula inicial, para dar origen ya al bebé como tal y permanecer ahí en un promedio aproximado de 9 meses. Existen dos partes bien importantes que lo ubicamos en la parte de arriba. Aquí tenemos la trompa de falopio, tanto lo ubicamos en la parte izquierda como en la parte derecha. Aquí tenemos las dos trompas de falopio. Esta trompa de falopio simplemente es un conducto en el cual los óvulos que van a salir de este segmento de color blanco van a hacer su recorrido hacia el exterior. La siguiente parte son las fimbrias, también las vamos a encontrar por duplicado. Estas tienen la función de recoger el óvulo cuando es liberado del ovario. Y vamos a encontrar los ovarios, dos ovarios, los cuales van a tener como función la producción de óvulos. Y también va a haber la producción de algunas hormonas que las vamos a ver más adelante. Existen dos tejidos bien importantes. Este tejido llamado miometrio, que es esta estructura que se encuentra acá, y un tejido que bastante nos interesa, conocido como el endometrio. El endometrio es esta pequeña capa que recubre el útero, conformada inicialmente con una pequeña capa de células que se va a engrosar, pero eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Miremos ahora dónde inicia todo esto el proceso del ciclo menstrual. Entonces aquí tenemos dos personajes, Pinky y Cerebro. Cerebro, acuérdense de este ratoncito, porque todo esto se va a dar en esta parte, precisamente en el cerebro. El cerebro, cuando veíamos el sistema nervioso central, decíamos que el cerebro tiene una función bien importante. Dentro del cerebro vamos a encontrar esta parte que se llama tálamo. Debajo del tálamo vamos a encontrar una glándula que se llama hipotálamo. Este hipotálamo es bien importante porque va a secretar una hormona que es la gonadotropina. Vamos a colocar en sus siglas GnHR o hormona gonadotropina. Aquí está el nombre para que no se les olvide. Esta hormona gonadotropina va a estimular a otra glándula. Esta glándula que se encuentra en la parte aquí abajo, la vemos acá, esta bolita aquí de color rosadito. Ahí está, veámosla ahí, conocida como hipófisis o epífisis. Entonces, la gonadotropina que viene del hipotálamo va a estimular la hipófisis para que secrete dos hormonas más. La primera hormona es la hormona folículo estimulante, que ahora en adelante la vamos a llamar FSH. Y una segunda hormona que es la hormona luteinizante, conocida como LH. Estas dos hormonas, ¿dónde van a actuar? Entonces van a actuar en el aparato reproductor femenino. De ahora en adelante vamos a trabajar un periodo de 28 días. Del día 1 al día 14, la FSH, ¿qué función va a tener? Va a actuar sobre el ovario, acuérdense que esta es la parte
del aparato reproductor femenino que se llamaba ovario. Aquí se van a producir los óvulos, va a estimular el ovario para que secrete una hormona más que se llama estrógenos. Estos estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a actuar de dos maneras. Uno, dando las características físicas en la mujer. En pocas palabras, la formación del seno, la formación de las caderas y todas las características físicas características en la mujer. De igual manera va a actuar sobre esta capita interna, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Endometrio. Y es muy bien importante este endometrio porque aquí nos va a dar paso para hablar un poquito más de la menstruación. Entonces va a actuar sobre el endometrio. ¿Para qué va a actuar sobre el endometrio? Para empezarlo a engrosar. Acuérdense que decíamos que es una pequeña capa inicialmente. Seguidamente, cuando los estrógenos empiezan a actuar sobre ella, se empieza a engrosar. Acá en esta imagen, cómo el folículo se estimula para formar los óvulos. Del día 1 al día 14. Seguidamente, y vemos acá cómo está brillando la LH. Porque empieza a actuar la LH, o sea, del día 14 hay un aumento de la LH. ¿Dónde va a actuar? Sobre el ovario también. ¿Qué va a pasar ahí? Vemos acá que este óvulo que estaba dentro del folículo salió, se liberó. Entonces la LH, que es la hormona luteinizante, va a liberar. Entonces asociemos, luteinizante empieza con L y liberar también empieza con L. Entonces, para que ustedes se puedan recordar mucho más fácil, entonces luteinizante libera. Listo. Entonces tenemos acá, liberó el óvulo en el día 14. De igual manera, acuérdense que va a actuar sobre el ovario y va a producir en este momento no solamente estrógenos, sino también progesterona. Pero ¿qué es la progesterona? Ya habíamos hablado de los estrógenos. La progesterona es la hormona de la gestación. En pocas palabras, esta progesterona se va a dar desde la fecundación hasta el último día del embarazo, o sea, en el momento antes del parto. Más adelante vamos a profundizar ahorita algo más de la progesterona. Miremos acá, va a actuar de igual manera sobre el endometrio. Entonces este endometrio, ya que era una capa delgada, se está engrosando, va a engrosarse mucho más para dar origen a lo que se llama la placenta. Tenemos aquí a nuestro personaje, aquí tenemos un espermatozoide, aquí está el pene, hizo el coito, aquí salieron los espermatozoides. Veamos ahora este espermatozoide aquí grandecito, que tiene casco, va a hacer su recorrido, ya sabemos que va a pasar por la cervix o cuello uterino hasta llegar hasta el útero inicialmente. Listo, ya ahí está haciendo su recorrido. Y aquí va a tomar la decisión de tomar a la derecha o a la izquierda. De igual manera hay que recalcar que los científicos todavía no han estipulado cómo hacen los espermatozoides para detectar el óvulo. Entonces ellos pueden irse para la trompa izquierda o para la trompa derecha. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, ellos van a hacer el recorrido a través de esto que decíamos anteriormente que se llamaba la trompa de Falopio. Entonces la trompa de Falopio va a tener 4 partes. La primera parte, que es el istmo, que es una especie de embudo, seguidamente por la ampolla. En este sector se va a dar la fecundación, en pocas palabras, la unión de este espermatozoide con el óvulo que viene saliendo del ovario. La siguiente parte, que es el infundíbulo, y por último encontramos la fimbres. Listo, vamos a seguir el recorrido. Entonces va a pasar por el istmo, los espermatozoides, va a la ampolla y llega hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Acuérdense que el punto de unión del óvulo y el espermatozoide va a ser en este sector. Muchos espermatozoides van a morir en el camino. Y hablamos anteriormente que un hombre puede botar desde 100 a 500 millones de espermatozoides por centímetro cúbico de semen. Sin embargo, todos ellos necesitan energía y cuando veíamos los espermatozoides decíamos que habían pequeños organelos llamados mitocondrias, los cuales van a aportar energía. Y que estas mitocondrias, como fuente de energía o como toda fuente de energía, también se agota. Veamos ahora qué pasa si este espermatozoide llega a este punto y automáticamente se deja de producir progesterona y ¿qué va a pasar? Se desprende esa capa que hemos llamado endometrio y va a llegar el periodo. Entonces, muchas niñas nos dicen, profe, es que tengo el periodo y tengo cólicos. Sí, los cólicos simplemente se dan porque hay un desgarre interno. Ese es el dolor que muchas niñas sienten, conocido como cólicos menstruales, porque hay el desprendimiento de esta capa denominada endometrio.
Listo, se tiene que desprender toda la capa para poder iniciar nuevamente el ciclo. O sea que esa capa nuevamente se va a empezar a producir. Pero ¿qué pasaría ahora si ese espermatozoide llega a este punto y se encontró con el óvulo? Simplemente se van a unir el óvulo y el espermatozoide. Vamos a unir 23 cromosomas que vienen de parte del padre, en este caso de los espermatozoides, con 23 cromosomas que vienen de la madre, en este caso de los óvulos. 23 más 23 nos producirían 46 cromosomas que tenemos todos los seres humanos. La unión de estas dos células va a producir una célula inicial, una célula madre que va a dar origen a las demás células del cuerpo. A esta célula la vamos a denominar cigoto. Entonces veamos acá el cigoto, pero no solamente se va a quedar con esa célula. Acuérdense que nosotros somos la unión de muchos millones de células. Entonces esta célula se va a empezar a dividir a través de procesos mitóticos. La primera división va a dar origen a dos células hijas. Y así sucesivamente, esas dos van a dar a 4, después a 8, a 16, a 32, etcétera, etcétera. Y se sigue ampliando hasta formar una especie de mora. A esta fase se conoce como mórula. Y empieza a hacer el recorrido. Mire, en la medida que va haciendo el recorrido, volvamos a ver nuevamente aquí, en la medida que va haciendo el recorrido, se va dividiendo la célula y se van a dar origen a muchas hasta llegar a una forma que se llama blástula. Entonces, encontramos primero el cigoto, después encontramos la mórula y por último la blástula. La blástula se va a ubicar en el útero donde va a realizar su implante. En pocas palabras, se va a fijar. Y ahí va a dar origen, ya el bebé sigue creciendo, ya sabemos que en los 9 meses, a partir de los 9 meses, ya el niño está dispuesto para salir, se rompe el tapón cervical y el niño sale. Espero que este recorrido les ayude bastante para las actividades que vienen más adelante. Ahora veamos la siguiente imagen. Tenemos el ciclo menstrual. Aquí tendremos el ciclo menstrual de 28 días. Ahora, para poder entender, porque yo les he hablado de folículo estimulante, vamos a ver qué es un folículo. Para eso traigo esta imagen. Imaginémonos acá este huevo. Tenemos este huevo. Un folículo, en pocas palabras, es una especie de huevo. Esta clara hace parte del folículo. Esto sería el folículo. Y esta parte, que es la yema, nos haría falta del óvulo. Miren que cuando ustedes, los que han tenido la oportunidad de agarrar un huevo que está fecundado, vamos a encontrar una partecita roja aquí como especie de sangre. ¿Qué quiere decir? Que ese pollito se está formando aquí. En la medida que el pollito crezca, va consumiendo toda esta parte de la yema. Pero llegará un punto que ya la yema se acaba. ¿Y entonces qué va a comer? Va a agarrar la parte de la clara. Entonces el folículo es toda la parte blanca, imaginémonos así, y dentro de ese folículo se va a ir formando esto que se llaman los óvulos. Teniendo claro esto, vámonos a la imagen del ovario donde veíamos la trompa de falopio y aquí veíamos todo el proceso que veíamos en pequeñito, ahora lo vamos a ver en más grande. En esta parte, en los primeros 14 días, la FSH va a actuar. Entonces la hormona folículo estimulante. Entonces ese folículo se va a ir estimulando para producir el óvulo. Se da los primeros 14 días. Esa fase se conoce como fase folicular. Seguidamente actúa la LH. La LH, ¿qué hizo? Miren, observemos nuevamente. ¿Qué va a hacer la LH? Miren. Observemos qué pasa cuando actúa la LH y se sube. ¡Pum! Se liberó el óvulo. Entonces la LH, que es la utilizante, libera. Aquí está la L, libera. ¿En qué día libera? En este caso, del ciclo de 28 días, en el día 14, o sea, en la mitad del ciclo. Si su periodo es de 60 días, ¿cuándo va a liberar? En el día 30. Sin embargo, estamos hablando de periodo regular. Un periodo regular, que se preguntarán, es aquel que se repite constantemente, o sea, que cada 28 días le está llegando el periodo para este caso. Pero hay periodos irregulares. ¿Qué quiere decir estos periodos irregulares? Que le puede llegar 15 días, a los 15 días, después le va a llegar a los 30 días, después le va a llegar a los 10 días. O sea, no hay una fecha fija para ese periodo. Entonces aquí tenemos nuevamente la imagen, aquí la invertimos. Esta parte que nos queda aquí es lo que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, es la encargada de secretar la progesterona. Entonces la progesterona, ¿cuándo inicia? Después del día 14, porque allá hay liberación del óvulo y se forma el cuerpo amarillo. Acuérdense que la progesterona es la hormona del embarazo.
¿Qué pasa si la mujer está embarazada? Esta progesterona y este cuerpo lúteo no va a desaparecer porque se tiene que seguir secretando durante los 9 meses la progesterona. Entonces, a esta fase se le conoce como fase lútea. Entonces tendríamos que el ciclo menstrual va a tener, digamos, 2 fases, una tercera fase que es la ovulación, que va a tener 3 fases, digámoslo así. La primera fase de folicular, la segunda fase que es la ovulación y una tercera fase que es la fase lútea. Si la mujer está embarazada, acuérdense que este cuerpo lúteo no desaparece, pero si no está en embarazo, que continuamente con la menstruación y arrancamos nuevamente del día 1 y se repite así sucesivamente. Miremos ahora cómo van a actuar las hormonas. Entonces, tenemos nuevamente, aquí tenemos el ciclo, un periodo de 28 días. Veamos que en la primera fase, que va del día 1 al día 14, la fase folicular, el folículo se estimula para dar origen al óvulo, el óvulo se liberó y nos queda este cuerpo de color amarillo que es el cuerpo lúteo. Pero miremos ahora, aquí en la parte de abajo, vamos a mostrar qué pasa con el endometrio. Listo, primero, del día 1 al día 5, vemos que aquí hay el grueso, miren aquí en la parte de abajo vemos algo grueso, el endometrio, pero como hay periodo, ¿qué pasó? Se adelgazó. ¿Qué quiere decir esto? Que se desprendió donde estaba ubicado, que en este caso es el útero. Pero después de partir del día sexto, después que se va el periodo, se empieza a engruesar nuevamente. Listo. ¿Qué pasaría si en el día 28 la mujer está embarazada? ¿Se cae nuevamente? No, se tiene que seguir engruesando, porque acuérdense que esto nos va a dar origen a la placenta. Pero si la mujer no está embarazada, ¡pum!, automáticamente se desprende nuevamente el endometrio y se inicia nuevamente el proceso. En el día 14, aquí está fijado el día 14 con esta línea blanca, de aquí para acá es lo que se conoce como fase folicular, esta es la ovulación y aquí tenemos la fase lútea. Miremos ahora cómo actúan cada una de las hormonas. Entonces, la FSH, mire que empieza a subir la FSH, es la que está estimulando y llega nuevamente a bajar. Listo. Aquí en la fase esta alta se estimuló y acuerde que coincide con la LH que la vamos a ver adelante. Entonces, cuando la FSH aumenta, se está estimulando esta parte que es la parte del folículo para la formación del óvulo. Listo, aquí ya no hay más formación del óvulo. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasaría si esta FSH continúa haciendo estos movimientos hacia arriba? Quiere decir que más de un folículo se está formando. Miremos la siguiente hormona que son los estrógenos. Acuerden que los estrógenos están asociados con la FSH. En la medida que aumenta la FSH, los estrógenos también aumentan. La siguiente hormona, la LH. Mire que la LH va en línea recta. Y sube nuevamente. Mire cómo subió y volvió y bajó. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Mire que en el día 14, acuérdense que la LH libera. ¿Qué está liberando? El óvulo. Entonces se subió la LH, se liberó el óvulo. Pero como no se necesita más porque hay solamente un óvulo, se baja. Pero ¿qué pasaría si esta LH sube, nuevamente baja y nuevamente sube? Quiere decir que la mujer, ¿cuántos óvulos liberó? 2. Y que la mujer puede tener 2 bebés. Miremos la siguiente hormona, la progesterona. Y acuérdense que la progesterona está ligada a la LH. Entonces, si hay liberación del óvulo, la progesterona empieza a aumentar después. ¿Por qué? Acuérdense que aquí se está engruesando el endometrio para dar origen a la placenta. Y aquí baja nuevamente. Ahora, ¿por qué bajó nuevamente aquí la curva? Porque la mujer no está en embarazo. Ahora, ¿qué pasaría si esta progesterona sube y empieza así, se va de esta manera subiendo? Quiere decir que la mujer está en embarazo. Listo, ¿entendido esto? Esto es muy importante que usted lo entienda porque más adelante les va a servir a ustedes para las actividades que van a desarrollar en la guía. Miremos ahora una simulación de todas las hormonas. Acuérdense que todas actúan de manera simultánea. Aquí las tenemos todas actuando. Entendido esta parte, vamos a las actividades. La primera actividad que vamos a realizar es la siguiente. Nos dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué evento del ciclo menstrual sucede cuándo?
La hormona LH está en su máxima concentración. Cuando hablo de su máxima concentración, quiere decir que hay un aumento de la hormona LH. La progesterona está en su máxima concentración. El estrógeno está en su máxima concentración. Y aquí hay unas líneas en las cuales ustedes tienen que decirme cuál es la respuesta. Para ello van a utilizar esta diapositiva. Acuérdense, en esta imagen acá, en su guía también la van a encontrar. Yo les hice un análisis, ya más o menos les ayudé qué es lo que deben responder ustedes. Lo que quiero es que ustedes analicen qué pasa en cada uno de estos momentos. La siguiente pregunta es: si el primer día del ciclo menstrual de una joven es el día 3 de julio, ¿qué día será su ovulación? ¿Cuáles serán sus días más fértiles? Si su ciclo es de 28 días, ¿cuándo será su próxima regla? Entonces, para eso vamos a utilizar también esto. Acuérdense que aquí el ejercicio nos está diciendo 28 días. Bueno, yo les ayudé aquí está la reglita de 28 días. ¿Cuándo será su próxima regla? Pero nos está dando un dato bien importante, dice que el 3 de julio. Entonces, para eso ustedes deben buscar un calendario, y aquí de este año el 3 de julio cae el día sábado. Acuérdense que es el día 28. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Contar 28 días. Entonces, tengan en cuenta el calendario de tener julio, agosto, cuentan los 28 días, determinen cuáles serán los días más fértiles, hincapié a que son los días en los cuales usted puede quedar embarazada. ¿Cuándo puede quedar embarazada? Cuando hay liberación de óvulos. Entonces, ustedes me tienen que determinar eso. Para esta pregunta, ¿cuánto será su próxima regla? Me tienen que dar la fecha exacta. Quiere decir, si me van a decir el 7 de agosto, miércoles, no sé qué fecha sea, tienen que ser muy claros en eso. Me dan el día y la fecha. La siguiente actividad dice: a partir de la tabla que se encuentra a continuación, vamos a ver cuál es la tabla, aquí la tengo, mírenla. Elabore una gráfica en su cuaderno en la que muestre cómo varían los diferentes niveles de hormonas LH, progesterona y estrógeno según los días del ciclo. Entonces, con esta información ustedes me van a hacer esta gráfica. Yo sé que en matemática y en informática ustedes han visto este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí dice día 1, 3, 7, 10, 13, 21 y 25. Aquí en la parte de abajo me van a colocar los días. Ustedes me van a colocar día 1, 3, 7 y 25. Ustedes ya lo han hecho. ¿Listo? Entonces, tiempo en días. Y aquí me van a colocar las hormonas. Entonces, la concentración, me colocan LH. Ustedes me lo pueden hacer con color. La LH lo voy a colocar color amarillo. Dice que en el día 1 la concentración es de 4. Entonces lo ubican en el 4. En el día 3 siguen 4. Y así sucesivamente. Listo. Me va a representar. Estas gráficas no tienen nada que ver con este cuadro. Simplemente es un ejemplo para que ustedes se acuerden que en matemática y en informática ustedes ya han visto esto. Entonces, es importante que cada uno de ustedes analice bien el video para que puedan resolver estas preguntas. Como nos podemos dar cuenta, en el recorrido de todo el video hay una serie de preguntas que es para que ustedes analicen. Tengan muy en cuenta ver bien el video, tomen sus guías, léanlas, reléanlas para que puedan dar una buena respuesta. No siendo más, nos vemos en el próximo video.